Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete 19 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: Mónica Heller, presidente de la Cámara de Comercio de Quito; Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport; y Alejandro Martínez, presidente de Expoflores y vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Les invitamos a un diálogo para conocer las expectativas que hay para un sector importante que precisamente es el que genera empleo en el Ecuador. Si aquí no hay seguridad jurídica, no hay seguridad en todos los ámbitos, ¿cómo se puede exigir la generación de empleo en esas condiciones? Y en un momento complejo de la economía, no solo ecuatoriana, sino a nivel mundial, que se ha reprimido. Quiero empezar con Mónica Heller porque conocemos de una encuesta que ha hecho en las últimas horas, luego de el triunfo del presidente Daniel Noboa. El 84% de encuestados dice sentirse optimista ante el nuevo gobierno del Ecuador. ¿Qué refleja esto, Mónica, de este optimismo en el sector privado? Buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación. Siempre es un honor y un gusto compartir con este panel de primerísimo nivel. Hemos hecho la encuesta, por supuesto, y estamos gratamente sorprendidos de la respuesta. El sector privado se siente optimista a pesar de los grandes retos que va a enfrentar el nuevo gobierno. Es un momento muy difícil, la coyuntura no es la mejor y aún así el sector privado ha manifestado su optimismo y su deseo de éxito al presidente electo, con un 84% de los encuestados manifestando que espera que su situación mejore y que la situación del país en general mejore con el presidente electo Daniel Noboa. ¿Y cómo se desglosa ese 84%? ¿Hay preocupaciones en el país de seguridad, de generación de empleo, inversiones? Y un problema grande que hay que afrontarlo, porque hay corresponsabilidades del sector empleador, como es la profunda crisis del seguro social. Mónica. Le voy a contestar en dos partes. En la primera tiene razón y en la segunda absolutamente no. En la primera parte, efectivamente la coyuntura es tremendamente complicada. Tenemos una crisis de necesidad como nunca antes en el Ecuador. Tenemos una crisis política, tenemos elecciones avanzadas, tenemos un déficit presupuestario. Se estima que este año el cierre fiscal será $5.000 millones en negativo. Tenemos una proyección de una explotación petrolera reducida después de la consulta popular. Es decir, todos los factores son nefastos y realmente no dan la sensación de una situación donde se puede mejorar rápidamente o con facilidad. En el sentido de que el sector privado es corresponsable de la crisis de empleabilidad en el Ecuador y del seguro social, radical, absoluta y claramente no. La responsabilidad de la empleabilidad y del seguro social es del gobierno central, no es del sector privado. El sector privado es uno de los elementos, por supuesto, en la ecuación y debe cumplir con la ley. Y de hecho, la gran mayoría de los empresarios en el Ecuador son cumplidores de la ley. Y aquellos que no son cumplidores, pues deben ser sancionados con toda la firmeza que la ley prevé. Pero de ahí a responsabilizarles o a volverles corresponsables por el fracaso del sistema, radicalmente no. Bueno,
el gobierno, voy a dar la bienvenida a Felipe Rivadeneira, presidente de FedEx. Por cierto, solo una acotación respecto del Seguro Social. Aquí hay corresponsabilidad de todos, trabajadores, empleadores y, por cierto, el gobierno, que en el actual esquema jurídico preside el Consejo Directivo y que ha sido un fracaso, se ha ido de tumbo en tumbo. Este gobierno, penosamente, 3 presidentes del Consejo Directivo del IES y no atinó. Y ahí siguen pensando en construir hospitales cuando no hay medicina preventiva, cuando no hay insumos, no hay medicamentos. Pero eso es materia de un tema profundo que lo haremos luego. ¿Cómo ve, Felipe, la expectativa frente al nuevo gobierno del presidente Noboa? ¿Cuáles debieran ser las frente a los desafíos que hay? Buen día. Hola Miguel, qué gusto poderte saludar y un saludo a tu distinguida audiencia y a mis compañeros de panel el día de hoy, Mónica, Alejandro, qué gusto verles. A ver, es complicado, coincido mucho con lo que ha mencionado Mónica. Si uno ve las cifras del empleo, siguen siendo muy alarmantes, ¿no es cierto? Inclusive hemos visto imágenes en redes sociales complejas cuando hay posiciones que se aperturan, largas filas de gente queriendo buscar empleo, y esto lógicamente nos llena de preocupación. Si bien el cambio siempre, un cambio de gobierno, a pesar de que fue en este momento de turbulencia política, da esperanzas, obviamente, de que las cosas se pueden hacer de mejor manera. No hay varitas mágicas, eso está muy, muy claro. Y como le decía hace un momento, Miguel, las cifras son complejas porque inclusive estamos viendo una diferenciación que existe entre lo que se puede considerar el empleo formal y el empleo adecuado. ¿A qué me refiero con esto? El empleo formal es lógicamente aquel que cumple las 40 horas y se pagan todos los haberes a la seguridad social, ¿no es cierto? Pero el empleo adecuado es el que se pagan esas 40 horas, pero los emprendedores simplemente no les alcanzan los recursos y se demoran en sus aportaciones a la seguridad social. Entonces ahí vemos que hay un grave problema en la economía, ¿no? La informalidad nos ha ganado espacio de una forma enorme y eso es algo que deberíamos tener todos en atención. Esas inevitables reformas a la seguridad social y a las normas laborales en este país no las podemos seguir dilatando más. Si bien socialmente o políticamente no son tan populares, son temas que hay que afrontarlos, ¿no? Y este gobierno creo que debería iniciarlos, debería tomar esta posición como la que es, como un gobierno de año y medio, es decir, casi como un gobierno de transición, y esperemos se tomen las medidas correctivas del caso, porque si no vamos a seguir con lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a seguir pateando la pelota para adelante y no tomando los correctivos necesarios, ¿no? En el lado de la reactivación productiva creo que existen algunas señales confusas, sobre todo de parte de algunas declaraciones de la señora vicepresidenta electa, por ejemplo, que quiere renegociar los acuerdos, ¿no? Que se han hecho con China, con Costa Rica, con Corea del Sur, lo cual me parece un error, tal vez un desconocimiento, o declaraciones que se las dan en medio del fervor electoral, cuando esto no es tan sencillo, ¿no? Porque el Estado tiene que tener políticas de larga data, es decir, el gobierno que entre ya debería respetar políticas que deberían ser consideradas como Estado, como son estas negociaciones, y más bien tratar de acelerar con la nueva Asamblea la entrada en vigencia de las mismas, porque claro, acuerdos con China, con Corea del Sur o como Costa Rica van a ayudar justamente a incrementar nuestras exportaciones, a incrementar la competitividad de las mismas a través de la reducción drástica de los aranceles y generar el empleo formal, que es lo que tanto necesita este país, ¿no? Porque si creamos el empleo formal, obviamente vamos a tener una mayor base de contribuyentes a la seguridad social y de esta manera tratar de buscar una paz social que es tan importante en el Ecuador, sin contar obviamente con las improntas de seguridad importantísimas que tiene que meter este gobierno nuevo electo y lo que le queda del actual. Como sabemos, y como premisa principal, el esclarecer lo que sucedió en esta campaña, que fue un golpe muy duro a los cimientos mismos de la democracia, como fue el magnicidio de un candidato presidencial, ¿no?
Parte de lo que usted señala, Felipe, tiene que ver respecto a los acuerdos, a los contratos, la seguridad jurídica. Eso también juega más allá de las políticas que fomenten la producción y el empleo. Totalmente, totalmente, Miguel. Yo creo que tanto Mónica como Alejandro y tú también, y quienes nos escuchan, la mayoría saben que los negocios prosperan en estabilidad, ¿no? Es decir, se tiene que tratar de brindar estabilidad al sector productivo privado, al país. Obviamente, un nuevo gobierno siempre trae ideas nuevas, pero estas ideas esperemos que no generen más incertidumbre. No nos olvidemos lo que le dije hace un momento. Vamos a estar en diciembre del próximo año. Diciembre del próximo año, o inclusive en estas mismas fechas, en octubre del próximo año, ya hablando de nuevos candidatos presidenciales. Y eso ya genera de por sí una incertidumbre en los negocios, una ralentización de la inversión tanto privada como nacional. Entonces tenemos que tratar de alguna manera de dar esa estabilidad en medio de lo que no podemos dar estabilidad, es decir, porque así están las reglas del juego dadas, ¿no es cierto? La muerte cruzada que se estableció en la constituyente de Montecristi nos llevó a tener este tipo de circunstancias no vividas en el país, en donde tenemos que tratar de alguna manera de recuperar esa confianza, dar señales de estabilidad, insisto, para que los negocios traten de prosperar en este año tan complejo como va a ser el 2024, donde el 2023 hemos tenido un año no bueno, en exportaciones no vamos a crecer, y eso es grave porque veníamos creciendo en 2 dígitos, ¿no es cierto?, los últimos 3 años. Y eso golpea toda la economía del país, ¿no? Los comercios, los servicios, con el tema de inseguridad también se han visto muy golpeados. Y eso es algo que tenemos que tratar de dar esas señales y construir consensos mínimos. Ojalá exista gobernabilidad, porque la seguridad jurídica, la estabilidad, la gobernabilidad, la paz social es extremadamente importante para poder tener sendas de crecimiento, ¿no? Bienvenido Alejandro Martínez, presidente de Expo Flores y del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Cómo ves estos grandes desafíos con un nuevo gobierno? Que primero hay que generar confianza y desarrollo en medio de una situación económica compleja. Buen día. Miguel, buenos días. Felipe, Mónica. Nos pasamos hablando de las consecuencias, o sea, de qué es lo que sucede porque no hacemos o dejamos de hacer cosas o hacemos cosas indebidas, ¿sí? El crecimiento de que tanto hablamos, que es lo que en teoría como consecuencia resolvería problemas de seguridad, de empleo, de la seguridad social y de varios otros aspectos en el país, son las cosas que hasta hoy día, en los últimos 17 años, no he escuchado a nadie entrar a hablar. Tenemos leyes laborales que lo que hacen es disminuir como consecuencia la oferta laboral. Tenemos subida de sueldos y salarios cuando el resto de la región compite con salarios mucho más bajos. Tenemos leyes y normas que básicamente motivan a las empresas a quedarse pequeñas, a no crecer. Tenemos leyes y normas que básicamente te fomentan a la informalidad. O sea, en realidad, en el fondo, lo que tenemos que buscar, y coincido con esto con Felipe, es este consenso nacional de básicamente darle un espacio a la economía de crecer, ¿sí? Porque nosotros podemos seguir inventando un montón de normas, un montón de leyes, ¿sí? Mañana generar impuestos que cada año ocurren en Ecuador, ¿no es cierto? Y un montón de cosas para solucionar el bache político, porque no soluciona el bache estructural ni siquiera, sino el bache político, ¿sí? El problema de fondo es que tenemos que entrar a discutir y a coincidir en las necesidades de que tanto el sector productivo como el sector laboral requieren cambios normativos reales que fomenten el crecimiento y no lo contrario, porque si no, podemos seguir armando acuerdos comerciales, podemos seguir armando un montón de leyes y cambiar toda la estructura del IES y hacer un montón de cosas que dentro de 5 años o 4 años nos veremos en exactamente la misma posición, con números distintos, pero la posición exactamente igual. Seguimos impulsando acuerdos comerciales, que es positivo. ¿Cuáles son los sectores que crecen con los acuerdos comerciales? Los mismos, entre los cuales Flores. Pero dependemos mucho, ¿no es cierto?, de factores locales. ¿Cuáles son esos factores locales? Costo de mano de obra, costo de producción, costo de insumos, que básicamente son terribles.
Normas que no te permiten crecer, que dicen, si usted va a crecer, ¿no es cierto?, su impuesto va a cambiar, su normativa laboral va a cambiar, un montón de cosas van a cambiar. Necesitamos entrar en una cirugía, digámoslo así, pero con una buena intención. Y la intención es el crecimiento. Nosotros no podemos seguir creciendo como país en base a deuda, porque nos va a costar a nosotros, nos va a costar a nuestros hijos o seguramente a nuestros nietos. No podemos seguir creciendo basados en que mañana tendremos una política petrolera o una política minera que va a ser exitosa. ¿Sí? Somos un país totalmente inmaduro en poder entender que los recursos naturales de exportación, como son la minería y como son el petróleo, son positivos para la economía. ¿Sí? La responsabilidad de hacer un buen trabajo ambiental, productivo, social, comunitario, sí existe y existe en este país. No se necesita inventarse el agua tibia de lo que ya existe en este país, sino hacer bien las cosas, generar y fomentar justamente ese empleo y esa dinámica estructural de las empresas racional. Eso es mi mensaje así de fondo, mi querido Miguel. En ese sentido, ¿cómo lograr, Alejandro, el que se generen certidumbres? Porque lo peor que le puede pasar a una sociedad es la incertidumbre. Sabemos que es un gobierno de año y medio, pero hay que sentar las bases para el desarrollo. O sea, lo primero que tenemos que hacer los ecuatorianos es dejar de pensar que un presidente va a salvar al país. Tenemos que dejar de pensar que un partido político va a salvar al país. Eso hemos pensado los últimos 40 años y mira dónde estamos, en el mismo lugar que hace 40 años. Nuevamente, cifras distintas, todo lo que ustedes quieran, pero estructuralmente lo mismo, ¿sí? La sociedad ecuatoriana tiene que involucrarse más en la política, tiene que interesarse en cosas de profundidad, ¿sí? No en cosas de esperanza. El problema es que seguimos esperando, ¿no es cierto?, que un político diga las palabras correctas que nos va a iluminar la esperanza. Eso es un error. Tenemos que entender a profundidad qué se está discutiendo, ¿sí? Vinimos de una consulta popular básicamente para mandar toda una inversión del ITT a la basura. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora de dónde vamos a sacar esos recursos? ¿Cómo vamos a pagar esa inversión? ¿Sí? Eso significa que el país no se involucró en entender realmente qué se estaba preguntando. ¿Sí? Porque preguntar una cosa tan bonita como que sí, queremos proteger la naturaleza o no, todos vamos a estar de acuerdo en proteger la naturaleza. El tema es que por proteger la naturaleza vamos a sacrificar economía, crecimiento y un montón de cosas. La respuesta tal vez ahí es no, pero tenemos que encontrar ese punto medio. Ese punto medio no lo va a encontrar ni el presidente ni la asamblea. Lo vamos a encontrar los ecuatorianos discutiendo a fondo y participando seriamente en lo que es la política. Si nosotros seguimos escuchando frases que son bonitas de parte de los políticos, y eso es fácil hacerlo. Si tú me das ahorita 3 minutos, voy a dar una frase muy bonita y seguramente yo seré el próximo presidente del Ecuador, solamente por dar una frase bonita. No. Hay que entrar a fondo, hay que trabajar. El presidente Noboa tiene un reto grande. Yo te diría que el reto grande es tratar de hacer que la gente participe activamente en la política ecuatoriana, pero no con manifestaciones, no con palos y piedras, no, discutiendo a fondo lo que realmente se tiene que discutir. Y las cosas y las ideas se planteen de manera correcta y se discutan bien en la Asamblea Nacional. Vuelvo con Mónica Geles, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. En esta encuesta hay datos interesantes y al menos 4 prioridades del sentir de los consultados en el sector. Está seguridad, la generación de empleo, la atracción de inversiones y la estabilidad para el seguro social. ¿Cómo entender estos pronunciamientos para procesarlos? El Ecuador ha vivido momentos muy difíciles y el resultado es que la foto en el tiempo es complicadísima y de gran afectación para la población civil. No hay empleo, no hay confianza, no hay voluntad de inversión, por tanto, entramos en este círculo vicioso donde no se genera nuevo empleo, no hay estabilidad jurídica, no hay un marco legal que atraiga inversión extranjera. No tenemos una asamblea que permite gobernabilidad. Entonces, el ejercicio colectivo
es de terror. Hemos llegado a un estado de situación que no podría ser peor. Y lo que hemos mapeado en esta encuesta es dónde están las prioridades de los ecuatorianos, qué es lo que quieren solucionar primero y con qué urgencia, y cómo es su sentir ante los diferentes escenarios que estamos enfrentando. Sin lugar a dudas, el top of mind en la sociedad ecuatoriana es la inmensa preocupación por la inseguridad. La crisis de inseguridad no tiene precedente y el ecuatoriano no quiere vivir con ese nivel de riesgo. Los ecuatorianos somos gente de paz y queremos vivir en una sociedad pacífica donde no haya crimen cotidiano, donde no haya crimen organizado, donde no se asesinen candidatos a las presidencias. Es decir, todo este escenario que hemos visto en los últimos meses es altamente rechazado por la población del Ecuador, que clama a gritos recomponer la estructura y el tejido social y volver a un esquema de paz. La gente necesita empleo, porque sin empleo no hay mejores condiciones de vida. No hay duda que esa es una de las grandes prioridades nacionales, pero para generar empleo se necesitan mejores condiciones, mejores marcos legales, normativa menos castigadora y menos sancionadora. No se debe satanizar al sector privado, porque el sector privado es el generador del 90% del empleo en el Ecuador. Y como bien decían mis colegas de panel, mientras más sanciona al sector privado, mientras más se le culpa al sector privado, mientras más se le castiga al sector privado, mientras más castigos impositivos y sanciones y restricciones se le impone, menos crecimiento habrá y menos voluntad de inversión habrá, tanto nacional como extranjera. Eso hay que entenderlo, porque ambas cosas juntas no coexisten. Si usted quiere un sector privado robusto, creciente, que genere empleo, se deben generar incentivos y no castigos. Si la política es tributarista y castigadora, pues tendremos matemáticamente el efecto contrario y veremos una disminución de la estructura productiva y por tanto una disminución en la generación de empleo y de impuestos, porque van de la mano. Y para eso podemos ver claramente el ejercicio de Argentina durante los últimos años. Argentina era un país muy rico y la causa de la pobreza y del retroceso de Argentina es que el sector privado desinvirtió sus recursos y sacó sus capitales a otros países, porque perdió la confianza y porque perdió la voluntad de inversión. Entonces tenemos que tomar una decisión como país, tenemos que tener una claridad total y consensuada. ¿Queremos un país que genera riqueza? Entonces hay unas reglas del juego. O queremos un país que reparte pobreza y entonces tendremos otras reglas. Lo que no podemos es tener ambas cosas juntas porque no coexisten. Las políticas de concesiones sociales, que son estupendas para las campañas electorales, donde se prometen más impuestos y redistribución e igualdad, en papel son estupendas, pero en la práctica han probado en el mundo entero que no funcionan. Si queremos un país productivo, un país que genere riqueza, un país donde se permeen los dineros a la sociedad y haya más infraestructura, mejor educación, mejor salud. Es un país que necesita generar riqueza. Y eso a su vez requiere de un sector privado que esté comprometido con el país, que no tenga miedo de invertir, que no quiera salir corriendo, que esté dispuesto a invertir sus recursos y a sacrificar todas las oportunidades que el mundo brinda y apostarle al país y quedarse en el país y generar empleo y generar progreso y traer innovación y traer tecnología y contribuir con sus impuestos, porque el sector privado en el Ecuador en su gran mayoría es un buen sector privado que contribuye bien con sus impuestos y que contribuye bien con sus obligaciones. Hay que dejar de satanizar al sector privado, hay que darle el apoyo que necesita y hay que permitir que el país progrese. De lo contrario, nunca saldremos de este círculo vicioso que lo único que conlleva es pobreza, desempleo y retroceso. Ahora bien, quiero hacerle una aclaración adicional. Usted en el segmento anterior preguntaba por la seguridad social. Déjeme, yo le recuerdo. La deuda más grande que existe en el Ecuador con la seguridad social es la del gobierno central. Y de los privados, quienes no han podido contribuir, quienes no han podido cumplir, no es porque no han querido, cuidado, no son los incumplidores de la ley. Es un porcentaje muy pequeño. Son aquellos pequeños y medianos empresarios que no han podido, muchos de ellos consecuencia de COVID. Y habría que hacer un análisis más detallado porque tampoco tenemos información, porque el sistema de seguridad social carece totalmente de transparencia.
razón por la cual no sabemos la verdad ni de los números, ni la deuda, ni de quiénes son los deudores. Es decir, esa información no está depurada. ¿Cuántas de esas empresas han cerrado? ¿Cuántas de esas empresas quedaron imposibilitadas de funcionar después de COVID? ¿Cuántas de esas empresas no pagan porque no pueden y no porque no quieren? ¿Cuántos de esos son medianos y grandes empresarios que de verdad escogen no pagar? Muy poquitos. Yo creo que hay que hacer un mea culpa, hay que hacer un análisis de país, hay que tener una conversación país, no embestida de política y de banderas, no aquella que luce bien para el proceso electoral, sino aquella que de verdad quieren los ecuatorianos para sus hijos y sus nietos. ¿Qué queremos del Ecuador? Necesitamos planificar para el futuro, necesitamos dejar de apagar fuegos. No podemos solventar cada crisis presupuestaria con un impuesto único y extraordinario que ya ni es único ni es extraordinario. Necesitamos planificar a mediano y largo plazo y construir un país que sea sostenible, sustentable, que nos permita progresar, nos dé mejor calidad de vida y de la cual los ecuatorianos quieran ser parte y no salir corriendo. Felipe Rivadeneira, a propósito de lo que señala Mónica Heller, el tema del seguro social es un tema profundo, serio. Sabemos que hay una representación de tres sectores del gobierno que efectivamente ni siquiera ha podido llegar a las cifras de las deudas totales, tanto para el fondo de pensiones, peor para la enorme deuda para el fondo de salud. Pero hay un involucramiento porque aquí están trabajadores que dan su aporte y también empleadores que entregan su porcentaje mensualmente a cambio de qué. ¿Cómo enfrentar, cómo sentar las bases? Va a ser muy difícil cambiar esto de un momento a otro, pero sí sentar las bases para enderezar el rumbo del seguro social. Sí, a ver, lo que dice Mónica es muy preocupante, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer es lo que se hizo una vez en el pasado, si no estoy mal, en los años 90, y cuando se creó una comisión interventora del Instituto de Seguridad Social. Me parece que se tiene que dar ese consenso político para que esto suceda, y es desde todos nosotros. Y no hay la decisión política de atacar la problemática de una buena vez, ¿no? Es decir, el presidente electo Noboa ha mencionado que quiere realizar una consulta en los próximos 90 días desde que asuma el poder. Creo que una de esas piezas fundamentales de la consulta debería ser justamente el ver la manera de crear esta comisión, no sé, interventora o el nombre que la queramos poner, pero que nos clarifique qué es lo que está pasando en la seguridad social. Me parece que tiene que haber unas nuevas reglas de gobernanza del seguro social y que no sea un botín o una tentación para un gobierno. Eso es importantísimo. Tenemos que blindar esa protección y debemos tener claras las cuentas, ¿no? Es decir, todos quienes aportamos a la seguridad social necesitamos tener una claridad de qué es lo que va a pasar, ¿no? Alejandro lo mencionaba también en su intervención, un país que vive de la deuda y que solo se habla cada vez que hay cambios democráticos, de nuevas reformas, de nuevas soluciones mágicas. No existe un pacto real de crecimiento entre el sector privado y el sector público, entre las clases políticas, que nos permita tener esta estabilidad que tú bien lo mencionabas, Miguel, porque la incertidumbre es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Es lo peor que nos puede pasar. Y Mónica ha dicho una cosa muy importante, ¿no? Haciendo el símil con Argentina. El momento que el país se vuelve no creíble, ¿no es cierto? Se vuelve que de alguna manera entramos de una espiral que no podemos salir. Las inversiones simplemente se cansan, ¿no? Se cansan, simplemente se quedan en el país aquellas que no tienen tanto riesgo, y eso es algo que nos puede pasar factura muy dolorosa en el futuro. No creo que con las condiciones en las que estamos podemos de alguna manera seguir. Creo que sí necesitamos buscar, como te digo, hacer una intervención quirúrgica, si lo podemos poner en términos médicos, hacia la seguridad social. Me parece que es fundamental, porque todos sabemos que está ahí, todos hemos conversado de esto durante mucho tiempo atrás, y simplemente no se toma ninguna decisión desde el punto de vista político, ¿no? Es decir, ¿qué va a hacer la Asamblea Nacional? Ese es algo importante. La Asamblea Nacional también debería involucrarse en esta discusión. La gran solución que tuvo la Asamblea anterior
puede crear una rotación de las presidencias. Nada más, ¿no? Es decir, realmente se podría decir la profundidad que se quiere dar a la solución es muy poca y realmente terminamos cayendo en la demagogia política. Seguramente hay una gran cantidad de intereses involucrados ahí adentro que no se los quieren topar, pero creo que como ciudadanos necesitamos exigir que esto se tome una decisión a profundidad, ¿no? Alejandro Martínez, por cierto, para abundar en lo que se ha dicho esta mañana, ese mal ejemplo penosamente en ese lindo pueblo de Argentina, en una profunda crisis económica, social, 40% de pobres, una inflación de 140, cerró ayer, 140%, es decir, ¿quién ha llevado eso? Precisamente la politiquería, el populismo le ha llevado durante los últimos años de Argentina, que no queremos caer en eso. El caso del seguro social, ¿cómo articular al menos las bases que permitan dar luces de un programa de sostenimiento en el seguro social? El caso de Argentina es triste, sin duda es duro. Yo creo que no tenemos que básicamente basarnos en eso. El modelo del IES, el modelo de Seguro Social de Ecuador, es un modelo que en muchos casos es caduco. En el caso demográfico del Ecuador no es caduco, es efectivo. El problema de fondo es que si es que la parte de crecimiento, ¿no es cierto?, estructural de la sociedad ecuatoriana funciona, como es en el caso de Ecuador, es decir, tienes más jóvenes que adultos, ¿no es cierto? El problema no es el modelo del IES, el problema es que las leyes no fomentan el empleo formal, las leyes no fomentan crecimiento de empresas. O sea, vuelvo un poco a la estructura, a la parte fundamental que yo decía, ¿no es cierto? Coincido con Felipe y con Mónica, es importante entrar a fondo a revisar cuentas, a revisar un montón de cosas. Estamos hablando de una empresa, de una institución que tiene el 19.6% del PIB del Ecuador, ¿sí? Tal vez por eso nadie quiere meterse, ¿no? Sí, porque movemos una fichita y probablemente estamos moviendo 1 a 2% del PIB. O sea, es tremendo, es tremendamente grande este elefante. Pero creo que la parte seria, y tal vez yo me lanzo a hacer una cosa, es que si ya tenemos un directorio donde tenemos al sector privado, un delegado ahí, tenemos al sector laboral, otro delegado ahí, y al sector del gobierno, ¿no es cierto? Creo que es un momento de hacer un consenso ahí mismo. Es decir, exigir a nuestros propios representantes, ¿no es cierto? Exigir por lo menos transparentar esas cuentas, saber de qué estamos hablando. Cuando hacemos una proyección a 2026, a 2028, ¿sí? Yo vengo escuchando esto ya 12 años, ¿no? Es decir, que en 4 años quiebra el IES, en 4 años quiebra el IES, ¿ya? Y hasta ahora no le veo quebrar. Lo que le veo es que está reduciendo y disminuyendo servicios y aumentando corrupción, ¿no es cierto? Pero más que eso no he visto. Entonces, en el fondo, yo creo que no solamente es un tema de una especie de veeduría hacia cuáles son esa realidad de las cuentas y la operatividad. Va más allá. Vuelvo y repito, lo del IES le veo más como una consecuencia de varios actos, entre los cuales la decisión de Correa de no aportar el 40%, fase número 1, ¿no es cierto? La decisión de aumentar impuestos, reducir las oportunidades de crecimiento de las pymes y las MIPYMES del Ecuador, aumentar salarios estrepitosamente, dañar las leyes laborales. Consecuencia 2, tienes menos aportantes, tienes menos ingresos vía aportes, ¿sí? Consecuencia 3, al tener menos oportunidades en Ecuador de crecimiento, de inversión, de empleo, fomentas la informalidad y por otro lado la corrupción. Entonces, tienes una institución que maneja 19,000 millones de dólares al año. O sea, es imposible creer que no hay corrupción ahí. Es absurdo, ¿no? Pensar que hay corrupción ahí. Hay corrupción. Entonces, hay 3 cosas que yo las sigo viendo como consecuencia de, no como un tema a atacar en estructura. Tienes que ir más atrás para atacar la estructura. Estos son consecuencias, que hay que combatir la corrupción, sin duda, que hay que entender que tenemos un problema en el mediano y corto plazo y otro muy serio en el largo plazo con el seguro social, también. Pero
Ojo, no solamente tenemos que arreglar los baches, tenemos que arreglar la estructura, porque si no vamos a seguir con el mismo problema, pateándole al siguiente gobierno, a la siguiente asamblea, y seguramente tendremos políticos oportunistas, ¿no es cierto? Como fue la Asamblea Nacional, que sacarán, payasadas como esto de ir rotando el presidente, ¿no? Es decir, hay que entrar a hacer un trabajo a fondo de parte del sector privado, de parte del sector laboral y de parte del gobierno, pero a fondo. Bien, muchas gracias por el aporte y analizar la coyuntura política con el nuevo presidente electo. A la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, al presidente de FedExport, Felipe Rivadeneira, y al presidente de Expoflores, Alejandro Martínez. Muy amables, como siempre, su participación en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor. Un abrazo. Gracias, Miguel. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:54 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el constitucionalista doctor André Benavides y el manoseo en el país que continúa de las acciones constitucionales como el habeas corpus. En este caso, a favor del implicado, uno de los implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas.